Buenos días. Hoy, primer domingo de mayo, pues es el Día de la Madre. Por tanto, que vaya mi felicitación a todas las madres. Y también, como no acordarnos de la madre de todas las madres, que es ni más ni menos que nuestra Madre Santísima. Hoy que me gustaría hablar de una advocación que no he podido visitar en santuario por premura de tiempo en esta peregrinación que hemos hecho por Jaén y por Córdoba, que es la Virgen de la Encina. Hay muchas vírgenes de la Encina en España. Me estoy refiriendo a la Virgen de la Encina que se venera en un santuario que está en el municipio, o a menos muy cerca, de un pueblo precioso que se llama Baños de la Encina, que si no conocéis, merece la pena visitar. Está muy cerca en la carretera que une Andújar, pues muy cerca de Andújar, en la carretera que va a Madrid. Bueno, pues cuenta la tradición que un labrador que tenía pues unas encinas, un día lavando la tierra, vio cómo se rompía una rama de la encina. Fue para ir allá para ver qué pasaba y encontró pues en la herida que dejó la rama caída pues una virgen que llevó, que sacó de ahí y que llevó al cura del pueblo diciendo lo que había pasado. El cura no le hizo mucho caso. Entonces volvió el hombre con su imagen y vio cómo de la herida de esa encina manaba aceite, y un aceite que al parecer tenía propiedades curativas. El fenómeno fue enseguida muy conocido y entonces pues un hombre con muchos recursos de ahí cerca pues compró la finca a este hombre con el fin de sacar rendimiento económico a ese aceite milagroso. El caso es que de momento en que compró la finca dejó de manar aceite en la encina, pero por el contrario en una encina que estaba cerca vio cómo pues el fruto de la encina tenía una rugosidad que además por lo que parece tenía esa rugosidad formaba la imagen de la Virgen de la Encina. Parece ser que este fenómeno sigue pasando, que cada año los frutos de este árbol tienen esa rugosidad que recuerda o que se puede ver la imagen de la Virgen de la Encina. Bueno, como veis, pues una historia muy bonita que, bueno, pues en cualquier caso nos ayuda mucho a ver cómo nuestra Madre del Cielo siempre nos ayuda y nos protege. Buenos días. Hoy, en este tercer domingo de Pascua, los textos ya han sido comentados en los días anteriores. La primera lectura es la alegría de los discípulos de esos apóstoles después de haber sido azotados por el Sanedrín, alegría de padecer por el nombre de Cristo. Y el Evangelio es ese Evangelio tan bonito de la aparición del Señor en el lago de Tiberíades ante aquellos discípulos que habían ido a pescar de nuevo y después de una noche infructuosa obedece la orden del Señor de lanzar la red y recoger una cantidad grande de peces, 153 peces grandes. Ya hablamos la anterior ocasión, si recordáis, de esos aspectos del Señor tan preciosos que reconoce, que prepara para los discípulos un almuerzo él mismo, y cuando desembarcan, fatigados, cansados de la noche, y sobre todo con la sensación de fracaso, pues encuentran un desayuno preparado por el Señor, con un pez asado recién hecho y también pan. Bueno, pues es así, el Señor les sirve y dice, tomad, comed del pan, y también les dio a comer del pan y de los peces. Bueno, veíamos que esa tertulia que se estableció en el lago de Tiberíades después de aquella noche con el Señor almorzando es como un anticipo del cielo. Y veíamos que también es eso lo que nosotros nos pasa cuando estamos delante de Jesús en el sagrario y cuando participamos de la Eucaristía. El Señor nos dice, tomad, venid y comed, y nos da su cuerpo y nos da su sangre. Y ahí estamos con Él para que hablemos, le contemos nuestras cosas, todo lo que nos pasa, nos sucede, y también para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros.
Bueno, pero yo quería fijarme en este aspecto, en la pesca en sí misma. Fijaos, si obedecemos lo que el Señor nos dice, no órdenes, porque no son órdenes, el Señor no ordena, sino que el Señor invita a que nos fiemos de Él y a que echemos la reza para pescar. ¿Cuántas veces, pues, si estamos metidos en obras de apostolado o queremos acercar las almas a Dios, nos puede entrar en desaliento? A lo mejor una cosa, lo hemos preparado una actividad, una cosa con gran entusiasmo, con todo el esmero del mundo y apenas pues nos acude nadie. ¿Cuántas veces pues rezo por un alma para que se convierta, para que se acerque a Dios y aparentemente las oraciones caen en saco roto? ¿Cuántas veces sentimos también esa sensación de frustración cuando vemos que lo que decimos y estamos convencidos que es lo que les puede hacer felices, sin embargo tanta gente lo rechaza? No hay que desanimarse. El Señor de nuevo nos dice echar la red, y esta vez a la derecha. Yo a veces pienso, bueno, ¿qué más da que sea a derecha o a la izquierda? No sé, es cuestión, esto de los peces es cuestión de centímetros, porque tampoco es que la manga de una barca, ¿verdad? Pues sea tan grande en esas barquichuelas que puede tener de manga esas barquichuelas, pues no sé, pues 1 metro, 2 metros, no creo que tuviera mucho más de 2 metros. Bueno, y sin embargo, tan determinante era echar la red a la derecha o a la izquierda. Bueno, parece ser que habitualmente lo echaban a la izquierda, no sé por qué, pero a la derecha no era usual que lo echaran. Quizás porque era más práctico, porque tenía más experiencia en hacerlo así, yo que sé, no se me escapa. Pero sí que es verdad que echar a la derecha era una cosa un poco extraña. Bueno, el caso es que ellos obedecen al Señor, quizás tienen que probar más la fe, porque ya no solamente les dice que pesquen cuando ellos saben que no hay ningún pez, sino que además lo echa a la derecha, cosa que a parecer, como digo, no era usual. Bueno, y el caso es que recogen esa cantidad de peces grande, 153. Se ha hecho muchas cábalas sobre ese número, 153. ¿Qué quiere decir 153? Bueno, pues según los antiguos, pues pensaban que el número de especies que había de animales en la Tierra era 153, al menos eran los que entonces especies que eran conocidas, o pensaban ellos que eran especies distintas. Entonces pensaban que el número de especies en el mar no podía ser menos que en tierra, y por tanto esos 153 peces grandes vendría a significar una universalidad, que había representación de todas las especies de peces que hay en el mar. Bueno, si es así, el Evangelio es muy bonito, porque veis que en esa red de la Iglesia, como decía tantas veces el Papa Francisco, pues caben todos. No hay nadie que no tenga su lugar en la red de la Iglesia, altos y bajos de un sitio y de otro, de un país, de una raza, de lo que sea. Todos tienen cabida en la Iglesia. Bueno, y eso pues es así, por tanto, nunca nos desanimemos, nunca excluyamos a nadie de nuestro anuncio apostólico, absolutamente a nadie. Tenemos que llevar a todos el Evangelio de Cristo, tenemos que anunciarlos a todos, tenemos que ser valientes y meternos mar adentro, no en la orilla, donde se pueden pescar casi con caña, ¿verdad? Y esos son pues peces siempre pues de orilla, pequeños, muy pequeños. Tenemos que lanzarnos mar adentro, donde hay profundidad, donde hay peces más grandes, donde quizás hay más riesgo, efectivamente, donde hay que arriesgarse a pescar mar adentro, pero es lo que el Señor nos espera. No nos quedemos, por tanto, en pescar en la orilla con aquellos que se van acercando a nosotros. Tenemos que ir hacia más adentro. Y eso es cuestión fundamentalmente de vosotros, los laicos. Los sacerdotes, quizá lo nuestro es estar más en la orilla, porque tampoco podemos meternos en muchos ambientes, porque no es lo nuestro y tampoco nos dejarían, y con razón, muchas veces. Pero si vosotros estáis ahí en medio del mar, en las faenas habituales, donde están con vuestros conciudadanos, con vuestros colegas de trabajo, compañeros, amigos, conocidos, ahí estáis todos en medio del mar, en el fragor del mar, con otros que también intenta pescarles para otras cosas, y ahí tenéis que echar la red sin acobardaros, sin miedo a recibir a veces pues decepción, desagradecimiento, crítica. A los apóstoles azotaron
y salieron contentos de padecer por el Señor Jesús. Y en fondo, cuando nos desalienta estos fracasos, entre comillas, en las faenas apostólicas, pues es señal que quizá no estamos buscando a nosotros mismos y no buscamos a Dios. Si buscamos a Dios tenemos que estar contentos porque hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido y por tanto tenemos que tener mucha paz y muy contentos y muy alegres. Quizás no veamos los frutos, quizás otros los recogerán, pero nada de lo que se hace por Dios queda en saco roto. Bueno, pues como veis, grabo esta práctica, aún no estoy en mi lugar habitual y también aún no tengo no dispongo de la lista de enfermos, que son los mismos de ayer y de estos días. Pero seguimos pidiendo por ellos. Bueno, pues que tengáis un feliz domingo y que Dios os bendiga. Acaba de grabar la práctica cuando me llegó la noticia de Belén Requejo, que está en una situación crítica. Se trata de una persona, una chica muy joven, que tiene pues una situación complicada. Recemos mucho por ella. Buenos días, y que Dios os bendiga.